bienvenidos y como ustedes saben, esta es la primera oportunidad en que presentamos el informe de estabilidad financiera separado del IPOM. Hasta el año pasado siempre en junio y en diciembre los presentábamos juntos junto con el cambio en el calendario del IPOM y algunos de los ajustes en su componente y su comunicación, también optamos por separar el informe de estabilidad financiera. Eso significa, por lo tanto, que, como lo señalaba Luis, en esta oportunidad no nos vamos a referir a temas propios de IPOM. Dentro de unas semanas vamos a tener el IPOM de junio, bueno, un poquito más de unas semanas. Y por otro lado, es importante recordar cuál es el enfoque del IEF en contraste a lo que es el IPOM. El IPOM plantea un escenario macroeconómico más probable, lo que le llamamos escenario base, y en función de eso define una trayectoria para la política monetaria. En el caso del informe de estabilidad financiera nos focalizamos en escenarios de riesgo para el sector financiero, ¿no? Por lo tanto, este es un informe de naturaleza muy distinta, tiene que ver con riesgos y no con lo que son las probabilidades mayores de tránsito de la economía chilena. Ok, dicho eso, en este caso, siendo esta presentación separada, como ustedes saben, en la mañana se publicó el informe, luego hicimos una presentación en la Comisión de Hacienda del Senado, tuvimos ahí un intercambio muy valioso con los senadores y ahora les presentamos a ustedes también, o sea, venimos a responder a las preguntas que ustedes tengan, pero quisiera enfatizar algunos de los mensajes principales del informe. En primer lugar, que la fase de bajo crecimiento económico y bajas tasas de interés que se extendió por cerca de 4 años no generó contingencias importantes para la estabilidad financiera en Chile, pero sí dejó niveles de endeudamiento relativo de empresas, hogares y gobiernos superiores a las de su inicio. Desde el 2013 al 2017, en relación al producto, la deuda de las empresas aumentó de 106,1% a 115%. Esto después de haber alcanzado su pic en el 2016 y luego de crecer en algo. La deuda de los hogares lo hizo desde 40 a 46% del PIB y la del gobierno central pasó del 13 al 24% en términos brutos. Como sabemos, las cifras en términos netos son menores. En el caso de la banca, pese a mantenerse su nivel de capitalización, este se ha ido rezagando respecto del de economías comparables. En efecto, la razón de capital sobre activos se ubica en 8,4% para el caso de Chile, en circunstancias de que el promedio para países de Latinoamérica y el Caribe es de 10,5% y es aún mayor para los países más avanzados. Pese a esto, la vulnerabilidad del sistema financiero frente a cambios en las condiciones financieras es actualmente acotada. Esto se debe a que la composición de la deuda, el refinanciamiento de pasivos y el desarrollo de mecanismos de mercado ha permitido reducir la exposición a riesgos financieros y cambiarios en el corto plazo. A esto se agrega la protección que ofrece el régimen de tipo de cambio flexible frente a shocks externos. Esto no significa, sin embargo, que la economía chilena esté blindada respecto a la turbulencia económica y financiera en el resto del mundo cuando esta se produce. Más importante es la exposición del sistema financiero frente a un deterioro de la economía local y del mercado del trabajo, en contraste con cambios en las condiciones financieras externas. Las simulaciones contenidas en el IEF dan cuenta de una sensibilidad importante del cumplimiento de las obligaciones financieras de empresas y hogares y de la solvencia de algunos bancos frente a este tipo de escenarios. En efecto, el impacto en la banca por mayor riesgo de crédito representa pérdidas entre 15 y 16% del capital básico, dependiendo del escenario de tensión que se analice. En el caso de solvencia, el conjunto de bancos que mantiene un índice de adecuación de capital sobre 10% representa entre 51 y 75% de los activos del sistema, según el escenario de tensión. Este es un tema relevante no porque se prevea un cambio de estas características en lo inmediato, sino porque es indicativo de cuán preparado está el sistema financiero chileno para resistir shocks internos o externos en el futuro. Considerando lo anterior, el efecto más importante de un cambio en las condiciones externas sobre el sistema financiero chileno
puede darse por la vía indirecta de su incidencia sobre la actividad económica antes que por su impacto inmediato sobre las condiciones financieras en el corto plazo. Junto con lo anterior, el IEF identifica algunos factores de riesgo más específicos a ciertos mercados o sectores de la economía. Entre estos destacan tres. Primero, el aumento de la proporción de deudores con más de una hipoteca, que al cierre de 2017 representa casi 30% de la deuda hipotecaria, así como del peso del crédito de consumo no bancario en ausencia de un registro consolidado de deudas. O sea, en ambos casos estamos hablando de composición del crédito, en un caso por el lado de la demanda en términos del número de deudores, el número de deudas por deudor hipotecario, y en el otro caso la importancia de los oferentes no bancarios de crédito. Y esto es importante en ausencia de un registro consolidado de deuda, que es un tema que, como sabemos, lleva ya varios años de discusión legislativa sin haberse aún resuelto. En segundo lugar, la mayor vulnerabilidad de algunos sectores de la economía frente a eventuales rezagos o retrocesos, aún en un contexto de recuperación más general. Es decir, aún cuando la economía en su conjunto vaya recuperando su ritmo de crecimiento, si hay sectores que son más vulnerables de los financieros y que se van quedando rezagados, entonces tenemos ahí un elemento de riesgo. En tercer lugar, la preferencia de los bancos por garantías como mecanismo de mitigación de riesgo, estando estas expuestas a riesgos de valoración y liquidez frente a cambios abruptos en la situación económica. Este conjunto de factores de riesgo pueden ser mitigados por decisiones de los agentes económicos privados, así como por políticas públicas y ajustes regulatorios. En el caso del sector privado, es importante que en esta fase del ciclo se ponderen adecuadamente las decisiones de endeudamiento. Las favorables condiciones financieras aún permiten reducir riesgos futuros mediante prepagos o financiamientos de pasivos. En el caso de los hogares, es especialmente importante que estos evalúen globalmente su situación financiera, considerando el conjunto de sus pasivos, independientemente de las diversas fuentes de crédito. En el caso de los bancos, estos pueden iniciar sus procesos de capitalización sin necesidad de esperar a la aprobación de la nueva Ley General de Bancos. Al respecto, es importante tener en cuenta que las necesidades de capital adicional no son estáticas, sino que irán creciendo junto con la cartera de activos, pero que al mismo tiempo esas necesidades de capital pueden ser satisfechas con ajustes graduales en la distribución de utilidades si se hacen con el tiempo suficiente. Las políticas públicas, por su parte, se expresan tanto en decisiones económicas del propio Estado como en reformas legales. Entre las primeras destacan las decisiones de política fiscal que inciden sobre la evolución de la deuda pública. Entre las segundas, es decir, las de carácter regulatorio, destacan reformas legales que ya se encuentran en estado avanzado de tramitación, como el proyecto de nueva Ley General de Bancos, las diversas iniciativas sobre información de deudas consolidadas y el proyecto sobre supervisión basada en riesgos de compañías de seguros. Junto con estos proyectos en trámite, es importante que se vayan preparando reformas adicionales para fortalecer la estabilidad financiera, especialmente aquellos que se pueden apoyar en estándares internacionales o en recomendaciones de evaluadores externos. Destaca a este respecto la finalización del proceso de Basilea III, las recomendaciones para el fortalecimiento del mercado de derivados, la actualización de los mecanismos de resolución bancaria y de garantía estatal a los depósitos. El actual IEF también sugiere explorar alternativas para evitar arbitrajes regulatorios entre oferentes no bancarios de crédito y desarrollar un marco regulatorio para nuevos productos y servicios financieros surgidos al amparo del avance tecnológico. A este respecto, cabe recordar que hay un capítulo temático dedicado a las nuevas tecnologías aplicadas a la industria financiera, que en buena medida es el documento de respaldo a la presentación que hicimos antes de ayer sí, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. En general, respecto a este tema, las innovaciones financieras suponen amenazas y oportunidades. Se estima que el sistema financiero podría beneficiarse de estas innovaciones, por ejemplo, a través de mejoras en la inclusión financiera, mayor competencia, ganancias de eficiencia y reducciones de costos para los consumidores. Sin embargo, estas innovaciones también podrían presentar riesgos, entre los que se encuentran aquellos a los que están expuestos los usuarios de criptoactivos
y las crecientes amenazas de ciberseguridad. A este respecto es importante resaltar el punto que se hizo en la presentación en la Cámara de Diputados en cuanto a que las llamadas criptomonedas no tienen las características que normalmente se exigen al dinero, tanto como depósito de valor, unidad de cuenta y medio de intercambio. Esa es la razón por la cual no nos referimos a estas como monedas, sino que como a criptoactivos. El Banco Central se mantendrá atento a continuar monitoreando los riesgos para la estabilidad financiera, informar de ellos a la comunidad, actualizar regulaciones que se encuentren bajo su responsabilidad y cooperar con otros actores en el diseño de nuevas normas que contribuyan a fortalecer el sistema financiero chileno, su estabilidad y su aporte al desarrollo del país. Dicho eso, entonces quedamos disponibles para sus consultas. Tienen la palabra. Vicente Vera, de Diario Financiero. Quería preguntar con respecto al sistema bancario. Si bien acá en el informe se señala que los indicadores de rentabilidad han aumentado, la solvencia patrimonial se ha mantenido rezagada. Y ahí se dan ejemplos de cómo ha estado la región, de Chile está por debajo del indicador. ¿Es esto un indicador preocupante, teniendo en consideración que la región está más avanzada en este tema, en comparación con nosotros que aún estamos debatiendo lo que es la ley general de bancos? Sí. A ver, en las comparaciones con otros países, yo creo que es importante ponderar en función del desarrollo de su sistema financiero. O sea, uno podría tener un país con una banca muy capitalizada, pero que es muy pequeña en relación a la economía, ¿no? En general, los países de América Latina salieron de las crisis financieras de la década del 80 y del 90 con sistemas bancarios muy capitalizados, pero en algunos casos con muy baja profundidad. Entonces, el hecho de que tengamos indicadores de capitalización que sean menores a los de otros países de América Latina no quiere decir que esos países estén más avanzados en la aplicación de los estándares de capitalización y gestión de riesgos y de solvencia que surgen de estos estándares internacionales. Más relevante quizás para nosotros es la comparación con países de similar nivel de desarrollo y con países más avanzados. Y ahí sí podemos encontrar, en general, en el caso de los países miembros de la OECD en general, estos ya han ido incorporando, en algunos casos a plenitud, los estándares de Basilea, tanto para requerimientos básicos de capital, buffer contracíclico, cargo sistémico y también estándares en otras dimensiones distintas de las de capitalización, como son los estándares de liquidez. Entonces, ahora, ¿por qué esa brecha es importante? En primer lugar, es una brecha que se ha ido ampliando en el tiempo y es importante hacerse cargo de ella porque estos son, o sea, crecientemente, la solidez de los sistemas financieros de los países se va a ir midiendo contra estos estándares. Y esto no es solamente una evaluación relevante a nivel de los países, sino que también a nivel de los bancos. Nuestros bancos compiten o participan en los mercados internacionales, entre otras cosas, para su propio fondeo y para sus propios negocios. Por lo tanto, en la medida que cumplan con estándares de capitalización, manejo de liquidez, provisiones que responden a estos estándares internacionales, van a estar mejor posicionados para competir, obtener financiamiento en mejores condiciones. Los bancos utilicen parte de los repartos de dividendos para aumentar el indicador de capital. Los bancos no lo han hecho hasta ahora. ¿Qué falta? O sea, la ley lo que tiene que salir primero. Ustedes, las recomendaciones no están siendo escuchadas.
O sea, yo no quisiera interpretar las decisiones de los bancos. Lo que sí es cierto es que los bancos no han hecho cambios importantes en sus decisiones de capitalización versus distribución de utilidades hasta ahora. Sin embargo, es claro que con la aprobación de la legislación eso va a tener que ocurrir. La nueva ley de bancos tiene un calendario, tiene un horizonte de tiempo dentro del cual deberían cumplirse estos estándares. Y nosotros aquí básicamente hacemos el punto de que si bien hoy día la brecha respecto de estos estándares mirada estáticamente está concentrada en algunos bancos, en la medida que miramos el horizonte completo para la adecuación a estos estándares, que es un horizonte de 6 años, todos los bancos van a tener que aumentar sus niveles de capitalización. Entonces, es preferible empezar ese proceso con más tiempo que dejarlo para el final. Ese es básicamente el mensaje que está acá. Por supuesto, hay decisiones que son propias del sector privado, pero las regulaciones, creo que a estas alturas, el contenido de la Ley General de Bancos ya está bastante consolidado. Hay cosas, digamos, los temas que están pendientes de la tramitación de ley del proyecto son bastante puntuales, pero los temas fundamentales relacionados con la capitalización de los bancos han tenido un apoyo transversal en el Congreso, ha sido empujado por el Ejecutivo, se ha apoyado en el trabajo de los reguladores. Por lo tanto, el grado de certeza respecto de esos requerimientos hoy día ya es extremadamente alto, ¿no? Por lo tanto, creemos que no hay muchas razones para seguir postergando este tipo de decisiones y considerando de que este es un tema que es dinámico, mientras antes se inicie, mejor para el mercado y mejor para cada uno de los bancos individualmente. Hola Mario, Gonzalo Rojas de Valor Futuro. Desde un punto de vista financiero, ¿cómo están viendo el tema Argentina? ¿Cómo puede impactar en el sistema financiero chileno? Bueno, el tema de Argentina es bastante complejo, tiene una arista fundamentalmente macroeconómica, pero creo que el punto fundamental que tiene que ver con el sistema financiero tiene que ver con un tema que mencionaba al comienzo, que es el grado de profundidad del sistema financiero en Argentina comparado con el de Chile. Y en eso probablemente quizás son los dos países que tienen un contraste más extremo dentro de América Latina por el hecho de que Argentina salió de la crisis del 2001 con un sistema financiero muy dañado, ¿no? Con un nivel de confianza en el sistema financiero extremadamente bajo. Y eso ha costado mucho recuperarlo en el tiempo. Por lo tanto, Argentina no se puede apoyar de la misma manera que lo hacemos nosotros en un sistema financiero capaz de proporcionar liquidez, flujos de crédito en proporción a las características de la economía. Entonces eso hace que la economía en Argentina dependa mucho más de estas decisiones, por ejemplo, los temas de política fiscal que hoy día se discuten o medidas que va adoptando el Banco Central. O sea, en Chile, pese a que tenemos una brecha en términos de capitalización, las cosas que se señalan aquí en el IEF, pese a eso, nuestro sistema financiero es notoriamente más profundo, permite reducir la exposición a riesgos cambiarios, a riesgos de tasa de interés mucho mayor que el que tiene en un país como Argentina hoy día. Han mencionado el riesgo de aumento de las tasas de interés de largo plazo. Desde el punto de vista del endeudamiento de los hogares, ¿qué riesgo ven ustedes? ¿Está aumentando el endeudamiento de los hogares? ¿Aumenta la deuda hipotecaria? Tenemos que los deudores hipotecarios están por partida doble. ¿Dónde están las principales vulnerabilidades y cuál sería la recomendación para los deudores?
A ver, aquí yo creo que es importante distinguir en el caso de la deuda de los hogares, es importante distinguir entre el crédito hipotecario y otros créditos, fundamentalmente crédito de consumo. El crédito hipotecario, como sabemos, se emite a plazos relativamente largos, normalmente son de los 20 años, a tasas de interés fijas. Por lo tanto, su sensibilidad frente a cambios en las tasas de mercado es bastante menor. Por lo tanto, aumentos en tasas de interés de largo plazo que se produzcan en el mercado local solo se irían reflejando en el flujo de nuevos créditos hipotecarios, no en aquellos que hoy día ya están vigentes. En el caso de la deuda de consumo, obviamente los plazos son más reducidos, pero su peso relativo no ha aumentado de la misma manera en que lo ha hecho los créditos hipotecarios. Lo que sí hacemos notar en el IEF es que pese a que la relación deuda deuda de hogares sobre producto ha tenido un incremento relativamente moderado, la carga financiera sí ha tenido un incremento mayor. Ahora, ¿por qué ese incremento ha sido mayor? Pese a que hemos tenido tasas de interés bajas, es fundamentalmente porque la composición del crédito ha ido evolucionando hacia créditos que tienen un costo más significativo. Entonces, frente a escenarios de condiciones financieras más estrechas, de aumento de las tasas de mercado, tenemos un efecto potencialmente mayor sobre el crédito de consumo. Pero comparado con aquel que está asociado a cambios en las condiciones económicas, especialmente el mercado del trabajo, que golpea afecta muy directamente a los hogares, este último es más importante que el que proviene directamente de los costos del endeudamiento. Relacionado con las primeras dos preguntas, una de las cosas que trae este informe es que en un escenario de un estrés severo, solamente el 50% de los bancos tendrían un índice de adecuación de capital sobre el 10% de requerido. ¿Esto es algo que puede ser preocupante para el país o es algo que ya se viene arrastrando en los próximos años, que ya es un escenario ya dentro de los rangos normales? Aquí hay varias cosas que es importante tener claro cuando miramos estos análisis de estrés. En primer lugar, el indicador o las proporciones que se indican ahí son proporciones de activos del sistema financiero, no proporciones de número de bancos. En segundo lugar, este es un test de estrés que implica estimar el efecto sobre el índice de adecuación de capital de los bancos de cambios, en el caso de un escenario de estrés severo, de cambios abruptos en condiciones financieras y en niveles de actividad. Los parámetros que se usan para eso, tanto para variaciones de la tasa de interés, del tipo de cambio y de la actividad, corresponden a un escenario extremo, pero un extremo relevante para Chile, en el sentido de que corresponde a parámetros que alguna vez se han presentado en nuestra economía, en los años recientes. ¿Ya? Ahora, este es un análisis prospectivo y estático. Es prospectivo en el sentido de que simula el efecto de estos cambios en las condiciones económicas sin que los bancos cambien sus decisiones de crédito. ¿Ya? Y eso es lo que permite calcular la evolución de sus índices de adecuación de capital. Ahora, el gráfico lo que muestra es la proporción de activos de los bancos que están por sobre o por debajo de un índice de adecuación de capital de 10% una vez aplicado el test. Ese 10% está por sobre el mínimo legal de 8,5% y está por debajo de lo que es el promedio del sistema actual, que es algo más del 12%. Entonces,
¿qué es lo que significa esto? Significa que hoy día, comparado con el escenario de hace 3 o 4 años atrás, hace 3 o 4 años atrás la proporción de bancos que quedaban bajo el 10% en ese escenario de estrés era cercano al 100%. Tuvimos años de 80, 100%. O sea, ningún banco, o en algunos casos excepciones relativamente menores, quedaban bajo este 10%, hoy día es más o menos la mitad. Entonces, esto lo que nos dice es que frente a una situación de cambio abrupto en las condiciones económicas, de un empeoramiento significativo en las condiciones económicas, los bancos se verían mucho más presionados que lo que podría haber ocurrido con sus niveles de capitalización de hace 3 o 4 años atrás. Si ese escenario se produjera, la respuesta más inmediata de parte de los bancos, dado que el índice de adecuación de capital relaciona activos con su capital, es reducir el flujo de crédito. Pero uno lo que menos querría en un momento de un shock económico, de una situación económica restrictiva, es que además se restringiera el crédito, porque eso contribuiría a profundizar ese deterioro en las condiciones económicas. Entonces, esto no nos está diciendo que esto sea algo que vaya a ocurrir, que sea inminente, sino que lo que nos dice es cuán preparado está nuestro sistema financiero para enfrentar ese tipo de escenarios. Y si vemos que eso ha tenido un deterioro en el tiempo, entonces nos dice que es importante avanzar en la capitalización del sistema. Si a eso le agregamos que en las propuestas sobre capitalización que están contenidas en la Ley General de Bancos, además está incluido el colchón contracíclico, que tiene justamente como propósito reducir el grado de prociclicalidad del crédito, entonces lo que podemos decir es que mayor capitalización, buffer contracíclico, permitiría que el flujo de crédito sea mucho más estable en el tiempo y que contribuya a evitar o contribuya más bien a amortiguar el efecto de un deterioro en las condiciones económicas, ¿no? Eso es más o menos lo que nos dice este análisis. Mariana Marusic, de Pulso. Si bien ha habido un repunte económico, el IEF demuestra que debido al bajo crecimiento económico del último tiempo, aunque no hubo un efecto en la estabilidad financiera, sí subió el endeudamiento. En ese sentido, y considerando que ha vuelto a crecer más la economía, ¿el endeudamiento ya tocó techo o todavía no? Bueno, nosotros no vamos a hacer una predicción sobre el endeudamiento, más bien yo lo miraría en los siguientes términos. Aquí tenemos tres elementos tres formas en que tres formas contra las cuales podemos evaluar el comportamiento del endeudamiento. En primer lugar, desde un punto de vista, llamémosle más estructural, una economía que se desarrolla, en la cual se va profundizando el mercado financiero, es normal que vaya generando niveles de endeudamiento mayores. O sea, si nos vamos al extremo, ¿cierto? Una economía con un sistema financiero casi inexistente tendría cero deuda, pero sería una economía que no podría aprovechar ninguna de las ventajas que da el acceso al crédito, el acceso a liquidez, el financiamiento de la inversión, etc. Entonces eso no es algo negativo, más bien es algo que es propio del proceso de desarrollo. En segundo lugar, hay elementos cíclicos, o sea, es normal que en un ciclo de baja actividad o de menor ritmo de crecimiento, las cifras de endeudamiento crezcan algo. Entonces, el tercer elemento que quizás el que nos tiene que preocupar más es hasta dónde, una vez que vamos recuperando el crecimiento de la economía, una vez que se va normalizando la situación del mercado del trabajo, ese aumento cíclico que se produce en la deuda va poco a poco absorbiéndose, de tal manera que en el siguiente vuelco del ciclo económico, nos encuentre en un punto suficientemente sólido como para que
aun cuando se debiliten las condiciones económicas, no empeore significativamente la calidad del crédito ni el acceso al mismo. Entonces, cuando miramos estas cifras, ¿cuáles son los temas que más nos preocupan a nosotros? Lo que más nos preocupa es por un lado, asegurarnos de que el funcionamiento del mercado del crédito incorpore toda la información sobre riesgo disponible. En el caso del crédito hipotecario y del crédito de consumo, tenemos hoy día una situación que es importante resolver en el sentido de que los oferentes de crédito no tienen acceso a la información de la situación consolidada de deuda de los demandantes de crédito. Eso ocurre para el crédito hipotecario entre bancos y compañías de seguro, y ocurre en el crédito de consumo entre bancos y otros oferentes de crédito de consumo, como son las casas comerciales, las cooperativas, las cajas de compensación. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los temas que se destacan acá en el informe. El otro tema que se menciona es entender bien cuál está siendo la dinámica o los factores que están generando esta evolución del endeudamiento. Por ejemplo, en el caso del crédito hipotecario, se menciona que está aumentando la proporción de deudores de crédito hipotecario que tienen 2 o más hipotecas, lo cual sugiere que en muchos casos probablemente se trata de una inversión, ¿no? Se trata de inversión en un activo del cual se espera obtener un cierto rendimiento. Pero esa es una inversión que al comprarse para arrendar depende también de los flujos de arriendo que percibe el propietario, los cuales a su vez dependen de la situación económica del arrendatario. Del mismo modo, en el caso del crédito de consumo, observamos que hay aumento de líneas rotatorias de crédito que son más costosas y que pueden estar indicando una situación de una situación financiera más estrecha de los hogares. Entonces, más que mirar el agregado y más que mirar los niveles, lo que nosotros miramos es la composición y los factores que están detrás de la evolución del endeudamiento. Y es ahí donde identificamos algunos riesgos más específicos que podemos diferenciar de aquellos cambios que son más estructurales o más cíclicos, que no son en sí mismos, no deberían ser en sí mismos un motivo de preocupación, pero sí donde identificamos factores que pueden estar generando mayores niveles de riesgo, mayores dificultades para servir la deuda, es ahí entonces donde nos enfocamos en mayor profundidad. Como efecto de la disminución de la tasa máxima convencional. Sí, a ver, aquí le voy a pedir a Solange quizás que desarrolle este punto, porque este es un tema que se ha venido discutiendo ya desde hace un tiempo, desde que se aprobó la legislación correspondiente, se ha ido viendo un ajuste en el mercado, entonces no sé si puede Solange desarrollar este punto. Sí. Bueno, efectivamente la tasa máxima convencional ha generado algunos cambios en el mercado del crédito, y de hecho dentro de la misma legislación estaba la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, digamos, se contemplaba el ir evaluando qué pasaba con esta medida. Y hace algún tiempo atrás ellos sacaron un estudio haciendo referencia a cómo los demandantes de crédito eventualmente tenían hoy día menos acceso al crédito bancario que lo que tenían antes. Es una medida que habrá que seguir monitoreando. Como decía el presidente hace unos minutos atrás, se ha visto que dentro del crédito bancario no se ha reducido. Cuando miramos el IEF actual, el nivel de servicio a la deuda de aquellos hogares de menores ingresos
ha ido aumentando, pero no así su nivel de endeudamiento, que es más o menos parecido en el caso de los hogares de más bajo ingreso, que podrían eventualmente estar afectados por la tasa máxima convencional. Pero cuando vemos el tipo de crédito bancario en ese caso, es justamente donde vemos un cambio de composición hacia rotativo. Esto también puede tener que ver justamente con la tasa máxima convencional, ya que eventualmente no tienen hoy día acceso a un crédito de consumo y por lo tanto se financian más en el banco a través de un crédito rotativo a un menor plazo. Y eso implicaría una mayor carga financiera en el servicio a la deuda respecto de su ingreso que lo que eventualmente podía ser antes. Eso sería una hipótesis. No es algo que nosotros hayamos visto en profundidad, pero podría ser una hipótesis que lo relacionemos con el tema de la tasa máxima convencional. Entonces habrá que mirar en detalle cómo evoluciona esta nueva normativa y cómo se compone el mercado del crédito en ese sentido, pero hay este estudio de la Superintendencia de Bancos donde muestra que un cierto número de personas efectivamente se han ido de la banca hacia otras fuentes de financiamiento y este cambio también en composición del crédito de los hogares de menor ingreso que tendremos que seguir observando. Última pregunta. Sí. Quería preguntar con respecto al conflicto comercial entre China y Estados Unidos, que también se refiere acá al informe, y una de las conclusiones es que los principales efectos se van a traducir en costos de financiamiento. Eso, en términos ciudadanos, ¿qué significa? Bueno, en el caso de la guerra comercial, nosotros nos enfocamos básicamente en los temas que tengan que ver más con los canales financieros, a través de los cuales puede haber algún impacto en nuestro país. Y específicamente, obviamente, esto puede tener un impacto en el crecimiento global, en las principales economías con las cuales nosotros también tenemos y desarrollamos comercio. Entonces, en ese sentido, una caída del comercio, una caída de la actividad a nivel global nos impacta. Pero respecto específicamente del canal financiero, también vemos un eventual riesgo potencial en términos de que China tiene gran tenencia de bonos del Tesoro de Estados Unidos y por lo tanto si eso también pasa a ser un elemento con el cual China toma algún tipo de medida que tenga impacto en las tasas, al final del día como gran tenedor de esos bonos, ellos podrían deshacerse de esas inversiones y eso podría tener algún impacto en tasas, eso aumentaría las tasas internacionales y eso podría tener repercusiones en las tasas locales y un aumento de costos de financiamiento. Muchas gracias.